Hermanos, vamos a orar un minutito. Vamos a poner esta segunda sesión de esta mañana en las manos del Señor. Vamos a ponernos en su mano. Amén. Señor y Padre, gracias te damos por estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos atrevemos a creer que no solo todos los días, sino todo el día, cada día. Gracias, Señor, por esta segunda parte de hoy y última parte, Dios mediante, de este retiro. Ponemos en tus manos todo lo que atañe a nosotros. Nos confiamos alegremente en ti, Señor. Deseamos seguir bebiendo de ti, comiendo y alimentándonos de ti. Fortalece nuestro hombre interior. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Señor, condúcenos de tu mano a las aguas del Señor y a los pastos del Señor. Queremos seguirte en espíritu. Aquieta, Señor, nuestras almas, nuestros pensamientos, y que estemos atentos a ti. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, la primera parte la podríamos titular basada en aquel versículo inicial de 1 Corintios 2, sabiduría divina predestinada para gloria de la iglesia. Y ahora vamos a continuar y vamos otra vez a la 1 Corintios y a la misma página, pero al capítulo 1, verso 24. Vamos a comenzar por allí y vamos a seguir. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El poder de Dios es Cristo y la sabiduría de Dios es Cristo. Ahora, teniendo ya presente este verso, vamos al libro de Daniel. Vamos a abrirlo allí en el capítulo 2 y al mismo tiempo vamos a abrir también la epístola a los Efesios. Vamos, Daniel 2, ya avanzados varios versículos, y vamos a Efesios. Esos dos versículos relacionados con esto que acabamos de ver, la sabiduría divina predestinada para gloria de la iglesia, y la sabiduría divina y el poder divino siendo Cristo. Amén. Y entonces vamos también a Efesios, y por ahora vamos al capítulo 1 de Efesios, y vamos a leer desde el verso 8. Y entonces leeremos también Daniel, una porción en el verso 2 para iniciar. Yo ruego que los hermanos que estén bien atentos, no se dejen distraer ni distraigan a los demás, apaguen sus celulares. Capítulo 1 de Efesios, verso 8.
Voy a comenzar el verso 8 con la última palabra del 7 para entender a qué se refiere. Gracia, hasta aquí había hablado de la gracia respecto del perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. O sea, un primer aspecto de la gracia, el perdón de los pecados. Y eso ya es gracia abundante. Pero ahora dice, gracia que hizo sobreabundar. O sea, ir más allá del perdón de los pecados. Para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces nótese que la gracia, por una parte, tiene que ver con el perdón de los pecados, pero la gracia sobreabunda, va más allá del perdón y ahora tiene que ver con sabiduría y con inteligencia. Vamos a hacer un viajecito al capítulo 3 de la misma y vamos a volver al 1. Capítulo 3 de Efesios, para ver esto de la gracia en sabiduría también y no solo en perdón. En el capítulo 3 dice Pablo, verso 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio. Quizá nosotros hubiéramos puesto el punto ahí. ¿Qué más quiere? El Evangelio. Pero Pablo, el Espíritu Santo sigue fluyendo y no dice solo Evangelio, porque a veces como que nosotros no vemos sino un pedacito del Evangelio. Entonces Pablo dice, el Evangelio de las inescrutables. Ahora sí lo puso sin fondo. Inescrutable quiere decir que no se puede escudriñar. Se escudriña y todavía hay más para escudriñar. Inescrutables riquezas de Cristo. Entonces note el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia, el Evangelio del reino, que hemos mencionado estos días, y el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Nosotros diríamos, bueno, ahí sí por lo menos iría el punto, ¿verdad? Pero no le puso el punto todavía. Le puso solo una coma y después una i. O sea que, ahí se da cuenta, cuando dice el Evangelio en las inescrutables riquezas de Cristo, claro que comienza por el perdón de los pecados. Pero ¿qué le decía en el capítulo 1? Que la hizo sobreabundar a esa gracia también en toda sabiduría e inteligencia. Entonces dice que aquí Pablo le fue dada la gracia de anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y ahora viene la superabundante gracia más allá del perdón. Y dice, y de aclarar a todos. Por eso hablaba de sabiduría y de inteligencia, aclarar, hacer luz. ¿Aclarar qué? ¿Cuál sea la economía del misterio? La palabra que aquí se tradujo dispensación, en el original griego es economía. Dispensación es una traducción verdadera pero parcial. Hay como 5 palabras en esta traducción Reina y Valera que yo estoy usando que se han traducido de la palabra original economía. Economía viene de 2 raíces griegas, oiko y nomos. Oikonomía. Oiko es de donde viene nuestra palabra en castellano hogar. Oiko, hogar. Incluso en guaraní dicen hoga. Hoga, oiko, hogar. Y nomos, de donde viene la palabra norma, o sea, oikonomía es, o economía, que viene, es la transliteración al castellano de oikonomía. Economía quiere decir la norma del hogar. Y si lo vamos a decir con otras palabras también del Nuevo Testamento,
la administración, la norma, no mía, norma, la administración del reino de Dios. El arreglo administrativo del reino, esa es la economía. Dios tiene un propósito y también tiene una estrategia para llegar a ese propósito. Entonces la palabra economía es una palabra que ha sido traducida en algunos versículos como dispensación aquí, en otros como administración, en otros como mayordomía, en otros como comisión, en otros como edificación. La palabra en el original es la misma, pero es tan rica la palabra economía, y si aquí algún hermano ha estudiado economía o administración, sabe cuántas cosas comprende la administración y la economía. Entonces, dispensar es tomar unas riquezas y entregarlas con un objetivo para producir algo. Entonces, la manera como se dispensa, el arreglo administrativo de la dispensación, es la administración. Entonces, si hay algo que dispensar y hay un arreglo administrativo para dispensarlo, de manera que produzca el efecto que se busca, entonces, si hay una administración, tiene que haber unos mayordomos, o sea, unos ecónomos encargados de administrar conforme el objetivo del dueño. Como dice esa parábola, precisamente el mayordomo, que había un hombre que entregó sus bienes a un mayordomo para que le diera el alimento a tiempo a los de su casa. Entonces, mire, aquí tienes el dinero, aquí están los graneros, aquí están todas las riquezas, y ahora te toca a ti ir a administrar esto a la casa. No les puede faltar desayuno, no les puede faltar almuerzo ni comida, no les puede faltar ropa ni combustible para el calor, etcétera, todo lo que se necesita. Pero resulta que aquel mayordomo administró mal, entonces tuvo que llamarlo a dar cuenta de los bienes. ¿Ve? Pero la Biblia nos dice que somos administradores. Y la Biblia habla de la administración de Dios, como Pablo dice que los obispos deben ser administradores de Dios. Y también todos los santos, dice, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, también la gracia se administra. Y también dice en 1 Corintios 4, administradores de los misterios de Dios. O sea, de Dios mismo, de su gracia y sus misterios. Y esa gracia tiene que ver, claro, primeramente con la sangre de la expiación, pero también con la sabiduría e inteligencia acerca del misterio. El misterio de la voluntad divina. Entonces, allí, en Lucas, oikonomía se traduce mayordomía. En Efesios a veces se traduce dispensación y a veces administración, pero la palabra es economía. Cuando llegas a 1 Corintios capítulo 9, Pablo dice, porque la comisión me ha sido encomendada. Pero esa traducción comisión, lo que realmente Pablo dijo, y ojalá lo entendamos, es la economía me ha sido encomendada. La economía del reino de Dios, la economía de Dios. Porque a veces la palabra comisión la podemos achicar, ¿verdad? Porque uno puede ser comisionado para alguna cosa menor. Pero Pablo dice que lo que le fue encomendada, la comisión de Pablo era la economía divina. Hoy, por ejemplo, estamos en la economía Rousseff aquí en Brasil. Y antes de subir la presidenta Dilma Rousseff, estábamos en la economía Lula. ¿Verdad? Allí en Europa hubo la economía Hitler. Y en China la economía Mao. Y hay distintas maneras de arreglar o desarreglar las cosas. ¿No? Adam Smith tiene su visión de la economía y David Ricardo tiene la suya. Pero Lenin tenía la suya con Marx
y Mao le hizo sus arreglos, la revolución constante, y había la derecha y la izquierda, pero Dios tiene su economo, su ungido encargado de la economía divina, que es el Cristo. Él es el que va a poner en orden las cosas, el que toma las riquezas de Dios y las administra. Entonces existe la economía de Dios. Y ahora aquí en Efesios, donde comenzamos, dice así: gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. O sea, sobreabundar. Ya la gracia primera empieza por el perdón, y tiene liberación y regeneración y etcétera. Hemos mencionado muchas cosas, y otras no se han mencionado, pero están en la palabra. Pero la dispensación de Dios es dispensar a Dios mismo su gracia y sus misterios. Esa es la comisión que recibieron los apóstoles. Pablo decía: la economía me ha sido encomendada. La economía. Y fue traducido la comisión. Pero cuando decimos comisión, asociaba a la gran comisión, ir a evangelizar, llevar a las personas al perdón. Pero si bastara solo con el perdón, Pablo no iba a decir evangelio de las inescrutables riquezas, y además aclarar a todos cuál sea la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios. O sea, antes de la fundación del mundo, Dios tenía una economía escondida, el reino final, el reino eterno. Pero había una estrategia de tiempos y estaciones hasta desembocar en la economía del cumplimiento de los tiempos. ¿Ve? Entonces, por eso, volviendo al 1, mire lo que dice Pablo: esa sabiduría de la gracia y esa inteligencia que viene de la gracia es acerca del misterio. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Hay un misterio que es el propio ser de Dios. Ese es el primer misterio. El misterio de Dios, que se conoce por Cristo. Pero ahora hay el misterio del querer, no solo del ser de Dios, sino también del querer de Dios, o sea, la voluntad divina. El misterio de la voluntad divina. Entonces la gracia no solamente nos salva, sino que también nos dice para qué nos salvó. No solo para que no nos vamos al infierno, y no solo para que nos vamos para el cielo, sino para que colaboremos con Dios en el propósito eterno con el cual Él nos creó y creó todas las cosas. Dios creó todo para su Hijo y quiso hacerle bodas a su Hijo. Porque antes no había nada, sino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no había nada más. Después creó todo, pero dice que lo creó con su Hijo, lo creó por su Hijo, lo creó en su Hijo y lo creó para su Hijo. O sea, todas las cosas Dios las hizo para el Hijo. Pero de todo lo que el Padre le dio al Hijo, le quiso dar un regalo especial. Le quiso dar una esposa. Como cuando vio a Adán solito, porque Adán es figura del que había de venir, dice Romanos. Adán es figura de Cristo. Y dijo Dios, Yahvé Elohim, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayudadora idónea. Y dice Romanos que Adán era figura de Cristo, y segundo a los Corintios 12 dice que Eva es figura de la iglesia. Y así entonces vino Adán y tuvo un sueño profundo, y le abrieron el costado y le sacaron una costilla, y de la costilla que Dios tomó del costado de Adán, dice el original hebreo, le edificó una mujer y se la trajo al hombre. Adán estaba contento con todas las demás cosas, pero no satisfecho. Sí,
la gallina pone huevos y fritos saben bien, pero ¿será que no habrá algo mejor que una gallina? No, pues vamos a tomar leche, hacer queso, hay una vaca ahí para hacer mantequilla, sí, muy bonita la vaca, pero solo sabe decir muy, yo no me entiende nada. ¿Se da cuenta? Se da cuenta de lo que Dios quería, hacerle algo de su propia costilla que fuera como Él, y que Él dijera, esta sí es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos, este es como yo, esta no solamente va a poner huevo y leche, esta va a ser mi amiga. Ya no voy a estar solo, vamos a hacer todo juntos, porque así es Dios. El único Dios es trino y no hace nada solo. No hizo nada sin el Hijo. Todo lo hizo juntamente y a través y para su Hijo. Ese es el carácter de Dios. Y así como el Hijo es la esfera del reino del Padre, el Padre quiso darle al Hijo una ayudadora idónea, que sea como Él, que sea coheredera con Él, que sea su amiga. Y esa es la iglesia. ¿Se da cuenta? Un rey, dice la parábola del Señor Jesús, quiso hacerle bodas a su hijo. Ese rey es nuestro Padre y su hijo es el Señor Jesús. Y la esposa del hijo es la iglesia. Entonces en el corazón de Dios está en la iglesia. Dios hizo todo para el Hijo, pero al lado del Hijo, junto con el Hijo, porque no es bueno que el hombre esté solo, Dios dijo, le haré, y eso es lo que ha estado haciendo Dios. Y para eso nosotros existimos, para ser la esposa de su Hijo, su coheredera, su ayudadora, su amiga, que hace las cosas junto con Él, en nombre de Él, que tiene un mismo espíritu con Él, que está en el mismo espíritu, están en lo mismo. La esposa está en lo mismo que el Hijo, y el Hijo está en la voluntad del Padre, y el Padre quiso, ese es el querer del Padre, hacerle bodas a su Hijo. Entonces hay un misterio de la voluntad de Dios, que dice aquí, volvemos a Efesios 1, la gracia la hizo sobreabundar no solo en perdón, sino en sabiduría e inteligencia acerca del misterio. Como dice Pablo, me fue dada la gracia de anunciar el Evangelio, ese grandotote, y también de aclarar cuál sea la economía del misterio. O sea, la economía es el arreglo administrativo final, que el Señor dijo, le haré. Y hay un proceso, unas etapas para terminar de hacerlo. Entonces, por eso, volviendo al 10, dice que ese misterio de la voluntad divina es según su beneplácito. Hay algo que se llama el beneplácito de Dios, lo que a Dios le place. Ahora, el beneplácito de cada criatura es según la calidad de la criatura. Por ejemplo, a las gallinas les gusta el maíz. Y los gallos, claro, y los gallos las gallinas. Amén. Ellos miran para abajo, pero no van a mirar para arriba. Los aguiluchos miran para arriba, pero porque ellos fueron creados para volar. Las gallinas volarán hasta el gallinero, pero... Amén. Pregúntale cuánto es 2 más 2 y no sabe ni pío pío. Pero, lógico que lo que le place a Dios es mucho más elevado. ¿Se da cuenta? Lo que a Dios le place es algo excelente. Y aquí dice que el propósito de su voluntad es según su beneplácito. O sea, aquello que place al corazón de Dios, decidió hacerlo. Porque Él mismo nos enseñó, por su Espíritu, por su hermano Santiago. Jesús tenía un hermano llamado Santiago, Jacobo el justo, y él escribió por el Espíritu Santo, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado no es solamente los males que cometemos, sino
los bienes que omitimos hacer. Ese es pecado de omisión, no hacer lo mejor que se puede. Cuando Judas acusaba a María Magdalena cómo era que había vendido ese perfume y lo había derramado a los pies de Jesús, Jesús la defendió y le dijo, ¿por qué la criticáis? Ella ha hecho lo mejor que podía. O sea, eso es lo que Dios espera de nosotros. No le va a pedir peras al olmo, pero le pide a cada uno que haga lo mejor que puede. Haga lo mejor que puede. Y si Él no lo pide es porque esa es su naturaleza. Él es así. Él no se va a quedar con nada en el tintero. Él va a hacer lo mejor que puede. Y Él puede todo. Entonces Él decidió hacer una criatura que fuera como Él mismo. Ya había hecho al diablo, pero querubín. No hay imagen ni semejanza de Dios. O si no, no hubiera dicho seré semejante. Porque no era, fue que pretendió ser. Y se volvió diablo, no se volvió semejante, más bien se volvió un monstruo. Pero en cambio, Dios dijo al hombre, del hombre, varón y mujer, el hombre son los dos géneros, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, decidió hacer una criatura como Él mismo. Así como Adán podía decir, esta sí es como yo. Este es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Ahora serán una sola carne y se multiplicarán y llenarán toda la tierra de la gloria de Dios. Porque para eso fue hecha la tierra, para ser llena del conocimiento de su gloria. Y lo será. Ahora no es, pero lo está haciendo. Para eso lo está haciendo. Ahora lo es, pero no lo vemos. Pero los querubines, los serafines dicen, toda la tierra está, no dice que estará, está llena de su gloria. Pero dice por Habacuc Dios mismo, pero será llena del conocimiento de su gloria. Ahora no vemos su gloria, pero ya está llena, aunque no lo vemos porque estamos ciegos. Un día Dios abrirá nuestros ojos y lo veremos detrás de todos los rincones. Aleluya. Cada vez que crecemos en el conocimiento, lo vemos más en todas partes. Amén. Entonces, aquí vemos lo que sigue. Según su beneplácito, el cual se había propuesto. Dios se propuso hacer lo que le place. ¿Y qué es lo que a Dios le place? Verso 10. Ahí está el versículo columna. Reunir todas las cosas en Cristo, en la economía del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí la única palabra que se quedó corta en la traducción es la palabra anakepaleosastai, la palabra griega que aquí se tradujo solamente reunir. Pero reunir da la idea un poco vaga y no dice todo. La palabra anakepaleosastai, la raíz ana es la raíz re, de reunir. Unir es volver a unir, re, ana. Por ejemplo, anakepaleo viene de capo, cabeza, encéfalo, ¿ve? Kepaleo se refiere a la cabeza. Entonces es encabezar. Esa es la palabra. Recapitular. Encabezar todas las cosas con Cristo. O sea, Dios hizo todo para Cristo. Se propuso que Cristo sea cabeza y Él ponga en orden todas las cosas y haga con las cosas lo que Él quiere. Y eso expresa el carácter de Cristo. Y Cristo lo que quiere es hacer todo para el Padre. Y el Padre lo que quiere es hacer todo para el Hijo. El Padre le da toda la gloria al Hijo y el Hijo se la da al Padre y es un amor eterno. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Así es Dios. Ese es el carácter y la naturaleza de Dios. Entonces ahora también lo mismo pasa con el Hijo y su esposa.
Dios quiere que su Hijo encabece todo lo que hay en los cielos, por eso Él es cabeza sobre todas las cosas, también cabeza de todo varón, cabeza de todo principado y potestad, cabeza de la iglesia, pero cabeza sobre todo. Dios quiso encabezar todo con su Hijo. Dios le dio al Hijo una cabeza, como cabeza para todo lo que existe, el universo invisible y invisible. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, cuando resucitó. Amén. Después de morir y humillarse hasta la muerte, por amor de su Padre y de nosotros, y reconciliarlos a Él con nosotros y a nosotros entre sí. Qué grande es el Hijo. Para el Padre es el deleite eterno, es la esfera eterna del reino de Dios en la Trinidad, cuando solo había Trinidad. Y después que creó en el Hijo, por el Hijo y para el Hijo. Y de todo lo que creó decidió ponerle la cerecita al postre, y en la iglesia. Que sea como Él. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Le haré ayudadora idónea. Y esa es la iglesia, tomada de la humanidad. Existe humanidad para que exista iglesia. Existe concepción para que exista la iglesia en concepción, que es la asamblea del reino de su Hijo. Y lo mismo existe Talcahuano, para que también haya la asamblea del Hijo de Dios en Talcahuano. O si no, se acabaría Talcahuano. Se acabaría la tierra si todavía no estuviera la iglesia formándose en la tierra. Dios dijo, hagamos al hombre, y el hombre no quiso, se volvió viejo hombre, entonces ahora el Señor redimió, y el que recibe al Hijo es el nuevo hombre, y continúa lo que dijo, hagamos al hombre. El nuevo hombre en la iglesia, con la cual Dios cumplirá su propósito eterno, lo que le place, hacerle bodas a su Hijo. Y cuando todo le haya sido sometido al Hijo, el Hijo también le entregará todo al Padre, para que Dios sea todo en todo. Entonces, acá seguimos leyendo. En el Hijo central, en el Hijo centro del objetivo divino eterno, asimismo, esa palabra sí que es grande en este contexto, porque si hubiera dicho el 1%, si hubiera dicho el 10%, el diezmo, o el 50%, pero no, Dios quiso darle a su Hijo todas las cosas, y en su Hijo a sí mismo, a la coheredera del Hijo. El Hijo hereda todas las cosas, pero como Dios quiso que se casara, la esposa hereda todo lo que es del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y todas las cosas. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, todas las cosas es la añadidura. Y lo principal es el Hijo. Ya que nos dio al Hijo, nos dio todas las cosas. O sea, no se quedó nada sin darnos también a nosotros la iglesia, por cuanto somos la esposa de su Hijo. Somos la costilla de su Hijo. Carne de su carne y hueso de sus huesos. ¡Qué cosa preciosa! Para la cual nacimos, fuimos llamados, perdonados, soportados hasta las canas. Gloria a Dios. Entonces ahora dice acá, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, o sea, las primicias de Israel, en Él también vosotros, los que vinieron de los gentiles, madera
gentil junto con la madera israelita para formar un mismo templo. ¿Por dónde entraba la madera? Por Jope. ¿Dónde fue que Pedro le dio la orden a Dios de recibir a los gentiles? En Jope. Y dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, o sea, los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. O sea, el Espíritu Santo es las arras, es el inicio, no es toda la herencia. La herencia toda es en el reino eterno. Pero aquí empezamos a recibir primero la llave del carro, que es las arras, y después el carro. Cuando usted compra un carro, lo primero que le dan es las llaves. Y después usted lleva las llaves y usa el carro. Lo que Dios nos dio fue la herencia completa, pero el anticipo es las arras, el Espíritu. Pero el Espíritu es el anticipo de una herencia más completa que es más allá de la era de la Iglesia. Y ni siquiera termina en la era del milenio, porque el milenio todavía es un campamento de santos. O sea que todavía se peregrina un poco más allá del milenio. Ya la Nueva Jerusalén ya no es campamento. Esa es nuestra casa. Ese es nuestro lugar con el Hijo y con el Padre y el Espíritu. La capital universal, no solo del mundo visible, sino del invisible también. Allí estará el Señor con toda su gloria y su Hijo y su Iglesia. Aleluya. Entonces, hermanos, en el verso 10 es donde está la síntesis. Encabezar, ahí empieza lo central. Encabezar en Cristo todas las cosas en la economía del cumplimiento de los tiempos. Aquí me quiero detener en esta expresión. Dispensación, economía del cumplimiento de los tiempos. Esa expresión aparece varias veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Hijo vino en el cumplimiento del tiempo. Existen los tiempos, varios tiempos. Y esta es la hora entonces de pasar donde tenemos marcadito ahí desde el principio en Daniel 2. Comenzamos diciendo que Cristo es la sabiduría y el poder de Dios y marcamos ahí Daniel. Ahora vamos para Daniel 2. Porque la economía del cumplimiento es el final de la administración divina. O sea, Dios ha estado desarrollando un plan por etapas. Eso es una economía, un arreglo administrativo para un fin. Ya acabamos de leer que lo que a Él le place se lo propuso. Ese es el fin. Y en el centro de ese fin está encabezar todo lo que existe en los cielos y en la tierra con su Hijo. Hacer a su Hijo el Rey de Reyes. Pero para que Él sea el Rey de Reyes, tiene que tener reyes que gobiernen bajo su reino. Y Él hizo reyes y sacerdotes a la iglesia, a la esposa, es su coheredera, asistente con Él, que reina con Él. Él es igual que el Padre no hace nada solo, todo lo que quiere hacer es con el Hijo. Y también el Hijo quiere hacer las cosas con la iglesia, las obras que yo hago, lo dice con alegría, no con egoísmo. Vosotros también las haréis y aún mayores haréis. ¿Sabe por qué? Porque yo voy al Padre, y porque yo voy al Padre ahora vamos a hacer juntos muchas cosas. El que guardare mis obras, o sea, no es tú solo ni Él solo. Tú tienes que guardar lo que Él hace, así como Él hizo lo que el Padre hacía con el Padre. El que guardare mis obras hasta el fin, yo también le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro, así como yo la he recibido de mi Padre. Así, por eso dice así, así mismo. El verso 10 habla de la cabeza y el verso 11 habla del cuerpo. La cabeza, reunir en Cristo todas las cosas. Amén.
y luego asimismo en Él, asimismo fuimos predestinados, ¿no? Ahí está la iglesia. Y ahora llegamos a Daniel 2 para comprender un poquito de dónde viene esa expresión cumplimiento de los tiempos, a qué tiempos se refiere y a qué se refiere el cumplimiento de ellos. O sea que cada tiempo tiene una misión, ¿me entiende? Cada tiempo, porque son varios tiempos, tiene un objetivo. Una vez que se cumple lo que Dios tenía como objetivo en este primer tiempo, vamos a decir que es el primer curso, pasamos al segundo curso, a un segundo tiempo, y luego a un tercer tiempo. Pero hay una economía del cumplimiento de los tiempos. Cuando ya se haya cumplido lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, en fin, por fin hay una economía, un arreglo que resulta de todo el trabajo de los tiempos. Las eras, los eones, kairos, son tiempos de maduración. Hay la palabra cronos, es el tiempo externo del reloj, del calendario, de los días, de la semana, de los meses, de los años, de los septenarios, de los milenios. Pero hay el tiempo kairos, que es el tiempo de la maduración, el tiempo de la cosecha. Cuando el grano está maduro, enseguida se mete la hoz porque el tiempo kairos ha llegado. Entonces existe el cumplimiento de los tiempos. Todo lo que Dios ha hecho y la razón por la cual salva y revela y edifica y trata con su enemigo es porque Él decidió reunir todo y encabezarlo con su Hijo. El Hijo es cabeza de todo, un Hijo casadito, un reino que el Padre le tiene preparado al Hijo y a la esposa del Hijo, con el Padre y con el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora la esposa también metida ahí. ¡Ay, Señor! ¡Qué cosa grandísima! Entonces, dice Daniel 2, cuando se le olvidó el sueño que tuvo a Nabucodonosor, que tuvo un sueño, y el sueño era lo que él había estado preocupado. Esa noche él estaba diciendo, bueno, yo aquí soy el rey de todos estos otros reyes aquí en Babilonia, pero ¿y qué será lo que va a pasar después de mí? Qué buena pregunta tenía Nabucodonosor. Eso era lo que le preocupaba. Y a veces uno como que sueña lo que le preocupa, ¿no? A veces en los sueños como que nos ponemos en situaciones hipotéticas para cumplir los deseos o los planes o hacer más o menos ciertos ensayos que hacemos en los sueños. Y este hombre tenía esa preocupación. ¿Qué será después de este reino? Él era el jefe de la civilización de la época, civilización entre comillas. Y se le olvidó ese sueño. Y mandó llamar a los magos y a toda la gente. Claro, todos le decían, no, cuéntenos el sueño y se lo interpretamos. Ajá, claro, cualquier cosa se puede inventar. Pero de verdad, si su interpretación va a ser verdadera, tiene que saber qué es lo que yo soñé porque a mí se me olvidó. Y eso nadie lo puede saber sino Dios. ¿Quién va a saber lo que la gente sueña? Si al propio que lo soñó se le olvidó. Solo Dios. Y esa era la marca que puso Nabucodonosor. Como quien dice, le voy a creer la interpretación si usted me revela qué fue lo que yo soñé y a mí se me olvidó. Eso ningún hombre lo puede hacer. La puso bien alta Nabucodonosor. Pero para Dios no hay nada imposible, no hay nada alto. El único alto es Él. Está por encima de todo lo alto. Amén. Él es el Altísimo. Entonces ahora estos, Daniel y sus amigos, se ponen a orar porque los iban a matar a todos porque no sabían que había soñado el rey. Entonces dice aquí, verso 16 del 2, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. ¡Oh, qué esa fe de Daniel! Oraba sabiendo que Dios respondía, conocía a Dios.
Luego se fue Daniel a su casa, hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. Este es uno de los misterios. Dice que hay que administrar los misterios de Dios. Está el misterio de Dios, el misterio de la voluntad de Dios, el misterio de la economía de Dios, el misterio de la piedad, el misterio del Evangelio, el misterio de la fe, el misterio de Cristo, la Iglesia, el misterio de las 7 estrellas, de los 7 candeleros, el misterio de la final trompeta, por el lado bueno, pero por el lado malo está el misterio de Babilonia, el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, que tiene 10 cuernos y 7 cabezas, y el misterio de la iniquidad, y el misterio, digamos, final, la última trompeta, la resurrección, unos para bien y otros para mal. Muchos misterios a ser administrados. El misterio de Israel, el misterio de las naciones, de la historia, ¿ve? Y todo esto tiene que ver con Cristo. No piense que cuando empezamos a leer Daniel nos apartamos de Cristo, al contrario, nos acercamos a Cristo. ¿Sabe quién era el que le revelaba y movía a Daniel para indagar? Cristo. Eso lo enseña San Pedro. El Espíritu de Cristo estaba en estos profetas indagando. O sea, el Espíritu movía a indagar y a preguntar porque Dios quería revelar su plan que tiene que ver con la centralidad de Cristo. Y esto que fue revelado es el poder y la sabiduría de Dios, que es Cristo. Y por eso empecé por ahí. Vamos a leer 1 Corintios 1:24 para los llamados. Los de afuera no, pero los llamados, Cristo es el poder de Dios. El poder que reina sobre la historia, sobre la creación, sobre todo lo que existe. Y la sabiduría de Dios es Cristo. Y justamente aquí, vea, se pusieron a orar y llega el verso 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual, porque el secreto le fue revelado, bendijo Daniel al Dios del cielo. Ahora, entonces, mire las palabras tan claves de Daniel. Él todavía no va a contar qué fue lo que se le reveló, pero ya entendió la quinta esencia del asunto, porque se le reveló el secreto, por eso bendijo. Bendijo en los términos de lo que le fue revelado. Por eso la letra de este cántico, porque ya le pusieron música, se las voy a cantar. A ver si nos la aprendemos. Dice que bendijo Daniel, ¿verdad? Y mire lo que dice el verso 20. Sea bendito el nombre de Dios, de eternidad, porque de Él es la sabiduría y el poder. Sea bendito el nombre de Dios, de eternidad, porque de Él es la sabiduría y el poder. ¿Quién es la sabiduría y el poder de Dios? ¿Y de qué trata estas revelaciones? Del poder y la sabiduría de Dios, que es Cristo. Porque el Cristo de la cruz es también el Cristo de la diestra y del reino, el mismo Cristo. Y luego dice así: Él es quien muda los tiempos. ¿Ve de dónde viene tiempos? Él es quien muda la estación. Renueve reyes, establece reyes, da sabiduría a los sabios. La sabiduría divina predestinada para gloria de la Iglesia. Da sabiduría a los sabios y entendimiento a los entendidos. Sea bendito
santo el nombre de Dios, de eternidad a eternidad, porque de Él es la sabiduría y el poder. ¿Y en qué consiste ese poder y esa sabiduría? El gobierno de la historia en función de su propósito eterno. Él es quien muda los tiempos. Él es quien cambia la estación. ¿Y cómo muda un tiempo en otro tiempo? Remueve reyes, establece reyes. Y si lo hace y nadie entiende nada. Pero también dice, da sabiduría a los sabios y entendimiento a los entendidos. Entonces aquí llegamos al asunto de los tiempos y el cumplimiento de los tiempos. Por eso es inquietud de Nabucodonosor. ¿Qué será lo que va a pasar después de mí? Y Dios se lo muestra en un sueño. Y ese sueño es como cuando se le empieza a enseñar dibujo a los niños. Esta bolita es la cabeza. Esta rayita es el cuerpo. Estas 4 rayitas son las 4 extremidades. Y así empieza Dios a mostrarle las líneas maestras de la historia, que Él es el que la gobierna, y el que la entiende, y el que la da a entender a los suyos. ¿Y acerca de qué es? De su reino, del reino de su Hijo, de los tiempos que tienen que darse para concluir con el cumplimiento. Entonces aparecía una estatua con cabeza de oro, que era el reino de Babilonia, y pechos y brazos de plata, que era el reino de los medos y los persas, y vientre y muslo de bronce, que era el reino de Grecia, y 2 piernas de hierro, que era el reino de Roma, y unos pies de hierro mezclado con barro y 10 dedos, que había sido antes Roma y ahora resultó la Unión Europea. Y de ahí surge un reino dividido. Y entonces en los días de los pies, vamos a decir en nuestros días, en tus días y mis días, el Dios del cielo mandará una piedrita que viene del cielo. Ya resucitó, ascendió y está sentada y es el Padre, y de ahí viene a derribar cuando estén en estos días en que estamos nosotros. Derribará toda la historia y esa piedrita se convertirá en un monte que llene toda la tierra, el reino del amado Hijo de Dios, el reino del Altísimo, el reino de los santos del Altísimo, ese monte que llena toda la tierra. Esa es la economía del cumplimiento de los tiempos. Tenía que pasar una edad, otra, hasta llegar a la final. Entonces Dios decidió encabezar todo con su Hijo, y va a ser encabezado en la economía del cumplimiento de los tiempos. Por lo tanto, en cada tiempo Dios hará una cosa especial para avanzar en eso que se propuso. Y Él muda los tiempos, quitando reyes y poniendo reyes. Sacó a los de Babilonia cuando ya había cumplido su propósito. En estos días recordábamos que Dios decidió, como lo dice Pablo allí en Hechos de los Apóstoles, Dios determinó los tiempos y las edades y los límites de la habitación de los hombres. Y le dio un tiempo a Babilonia, 70 años. En esos 70 años Israel, que se había vuelto loco porque se había puesto a adorar otros dioses y provocó a celos al Dios verdadero. Entonces el Señor tuvo que preparar un hornito que se llama Babilonia y meter en el horno a Babilonia, a Israel, para que estuviera hasta que le supiera cacho la idolatría. ¿Quieres ídolos? Vas a ir a la matriz de los ídolos. Se fue a Babilonia hasta que ya estaba hasta la coronilla de idolatría. Y ahí el remanente empezó a buscar a Dios de verdad, y Dios ya se lo había dicho. Yo sé que después
me encontraréis porque me buscaréis de todo corazón. No fueron todos, muchos se quedaron, pero el remanente se cocinó en ese horno de Babilonia. Cada tiempo tiene sus elementos propios, su objetivo de ser. Y en la Biblia están esos tiempos, y lo que pasó en esos tiempos, y lo que va a pasar en estos. Y la manera de cambiar el tiempo es quitando reyes y poniendo reyes. Cuando llegó la hora de terminar con Babilonia, estaban en plena fiesta con los vasos del altar, hasta el candelero que se habían robado de Jerusalén estaba ahí. Y a la luz del candelero, ¿entiende esa frase, hermanos? Los que entienden lo que significa el candelero, que es la iglesia en cada lugar. Es a la luz del candelero que se vio el juicio de Babilonia. Si el candelero no alumbra, Babilonia no es juzgada. Pero a la luz del candelero se vio la mano de Dios escribiendo en la pared a Babilonia. Ahí estaba Belsasar, el último de Babilonia. Mene, mene, tekel uparsin. Contó Dios tu reino y lo ha hallado falto. Y aquí es dado a los medos y a los persas. Uparsin. Y esa misma noche, que ellos pensaban que eran muros infranqueables los de Babilonia, pero resulta que el río entraba por Babilonia, y mientras ellos estaban en sus fiestas y sus juergas, los persas desviaron el canal del río, hicieron un canal y el río se fue por otro lado, y quedó destapada la entrada por el fondo del río, y estaban ellos en plena fiesta, y entraron los persas por el canal del río, y se tomaron Babilonia. Y se le acabó el tiempo a Babilonia. Has sido hallado falto, y tu reino es dado a los medos y a los persas. Y eso fue en ese mismo momento, que fue escrito en esa misma hora. Llegaron los ejércitos de Media y de Persa, con Darío el Medo, y también el mando de Ciro el Persa, se tomaron Babilonia. Y Dios quitó los reyes de Babilonia, que había sido para cautiverio y preparación del remanente de Israel en el cautiverio, cuando por las aflicciones y exageraciones de la idolatría en el cautiverio, el remanente aprendiese a buscar a Dios de todo corazón para encontrarlo. Y ahí Dios se dejó encontrar. Cada tiempo tiene elementos propios y un objetivo propio. Por eso cada uno tiene, como dice Pablo, su debido tiempo. Y hasta que no se complete, no empieza la otra etapa. Pero ya Dios dijo cuándo años serían, 70 años, ¿ve? Le dijo a Israel, allá cautivo. ¿Qué hizo Dios? Le sacó esos reyes a Israel, que eran los de Babilonia, y puso a los persas, y cambió el tiempo, quitando reyes y poniendo reyes. Ahora le tocó el turno a Persia. Si el elemento del tiempo de Babilonia era el cautiverio, el elemento del otro tiempo era el retorno del exilio. Volver el remanente a Jerusalén, reedificar el altar, poner los fundamentos del templo, edificar el templo y empezar un periodo de restauración. El periodo persa era de restauración. El periodo griego babilónico era de cautiverio. Cada tiempo tiene un objetivo. Es como cuando se está asando una arepa o una torta. Aquí creo que la palabra arepa no la van a entender. Es una torta. La señora pone la torta, la mete en el horno, pero cuando ya se le está cocinando por debajo, entonces la pone arriba para que se cocine lo de arriba, y la que estaba arriba la pone abajo. ¿Y qué dice Dios de Efraín? Que fue como una torta no volteada,
¿Qué pasa cuando uno no voltea la torta? Se le queda quemada por un lado y cruda por otro lado. Pero no hay mejor panadero que el Señor. Él es el que hace las tortas de la proposición. ¿Y qué es una proposición? Una propuesta, el arreglo administrativo de Dios, que es la vida del Dios Trino formándose en el pueblo de Dios, en la Trinidad, en la Iglesia. La Trinidad en la Iglesia. Entonces ya pasó el tiempo del cautiverio, ya está cocinado el remanente, ahora ya está listo para volver a Jerusalén y restaurar el templo y restaurar la ciudad y extender el reino, avanzando hacia el reino, caminando hacia la economía del cumplimiento de los tiempos. Eso que leímos ayer sobre Josué hijo de Josadac, sobre Zorobabel, pertenece a ese tiempo del retorno, de la restauración de la casa y de la ciudad de Dios, que es el motivo que aparece desde Eva, cuando Dios dice, le edificó una mujer. Eso dice el hebreo. La mujer es la edificación de Dios, que es tipo de la iglesia gloriosa y del reino eterno. Por eso dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra semejanza, y señoré. Ahí está escondido el milenio y después el reino eterno. Señoré. Y ahí entonces los elementos de ese nuevo tiempo son distintos a los del anterior. Dios cambió reyes, quitó reyes, puso reyes, cambió las circunstancias, ahora es restauración. Pero resulta que Dios no había dicho, bueno, hagamos a Israel a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios no dijo Israel solamente. Dios dijo, hagamos al hombre. Dios está interesado en toda la humanidad. Pero claro que tenía que empezar por Abraham. ¿Pero qué le dijo a Abraham? Abraham, en tu simiente, ¿será bendita tu simiente? No. Serán benditas todas las familias de la tierra. Dios está interesado en toda la humanidad, pero empezó a trabajar con uno, pero en vista de todo. Ahora ya Israel se le había torcido, pero ya lo enderezó, ya recuperó el remanente y entonces lo trajo para continuar el reino. Pero ahora tenía que preparar el puente entre el gueto judaico y el resto de las naciones. El Nuevo Testamento iba a ser en griego, no en hebreo, porque iba a ir más allá de las fronteras de Israel. Israel como que no estaba preparado para salir de Jerusalén y de Judea. ¿Cómo es que vas a ir a la casa de un gentil, Pedro? ¿Qué fuiste a hacer? Imagínese qué tal que yo llegue aquí a la casa de los hermanos donde estoy hospedado. Oye, Patricio, tú sabes cuán abominable es para mí llegar a tu casa. Y eso fue lo que hizo Pedro con Cornelio, ¿verdad? Entonces vuélvase para la suya, me va a decir Patricio. Pero antes de que Pedro terminara el discurso, el Espíritu Santo los bautizó. Y yo, ¿cómo? ¿También sobre los gentiles cayó el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y todos están diciendo, pero Pedro, ¿por qué está? Y Pedro lo que hacía era echarle la culpa al Espíritu Santo. Mire, yo estaba allá en la casa de Simón el Curtidor y me vino esa visión, me dijo que comiera, yo dije que no, pero me insistió y volví y dije que no, yo no tengo la culpa, ¿no? Y por 3 veces me dijo que no, y luego llegaron ahí de parte de unos gentiles que yo como que no iba a ir, pero me dijo, ve sin chistar, tienes que ir. Ay, yo me fui y yo estaba hablando, yo no iba a orar por el Espíritu Santo, claro, yo estoy agregando, pero es para ustedes entender. Y el Espíritu Santo vino antes de que yo pusiera las manos. Quizá Pedro no las iba a poner. Entonces dijeron, bueno, de manera que también ha dado Dios a los gentiles el mismo Espíritu Santo como a nosotros, y no hizo diferencia entre ellos y nosotros. Para que pudiera suceder eso, Dios tenía que trabajar con aquel remanente de Israel. Entonces estableció un tercer tiempo de trabajo,
Grecia. Y en Grecia se fue traduciendo el Nuevo Testamento al griego y se hizo la Septuaginta y se fueron haciendo los contactos del pensamiento universal griego, del pensamiento judaico. Y ahí apareció la cocinada de un concepto fundamental que hoy hemos mencionado, el Verbo de Dios. ¿Sabe quiénes fueron los primeros que hablaron del Verbo? Los griegos. Heráclito de Éfeso y después los estoicos y Platón, ellos hablaron del Verbo. Y Dios estaba esperando que comprendieran el concepto de verbo para, mira Juan, ¿ves ese caballo blanco? Mira lo que está escrito ahí, el Verbo de Dios. Dios mismo era el que estaba cocinando ese concepto para entender quién es el Hijo. Y para poder llevar el Evangelio le dio a Alejandro Magno conquistas hasta la India. ¿Ve? Y ahora el griego se hablaba por todas partes, porque imagínense que aquí tenemos que hablar quichua, aquí hay maray, guaraní, y aquí tupá y luego castellano, pero hasta el castellano va cambiando de Chile a Colombia. Dios, todos hablar griego. ¿Para qué? Para que entiendan el Nuevo Testamento. Para eso era que le dio Alejandro Magno. O sea, cada tiempo tiene sus elementos propios. En cada época el Señor hace algo en función de la economía del cumplimiento. Todo esto se tiene que cumplir al final en la economía del reino. Pero todo eso viene siendo trabajado por Dios. ¿Se da cuenta? Trabajado por Dios. Y al mismo tiempo que el río de Dios va fluyendo, hay otro río que fluye. Y el Padre Dios va cabalgando y el padre de la mentira también. Y el Hijo de Dios va cabalgando y el hijo de perdición también. El Espíritu Santo va trabajando y el espíritu inmundo anticristo también, porque Dios dijo desde el principio que esa iba a ser la historia. Yo voy a poner una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, pero la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente le va a herir en el calcañar. Cuando Cristo murió, fue herido en el calcañar, pero le aplastó la cabeza a la serpiente. O sea que la historia son dos ríos corriendo, el río que lleva a la vida y el río que lleva a la perdición. Entonces, hermanos, esos imperios eran las cabezas de la bestia y del dragón, las 7 cabezas, sobre los que al final se sentaría una mujer, un misterio, Babilonia. Pero gracias a Dios que hay otro misterio, el de Cristo y la iglesia, el de las estrellas y los candeleros, que es el misterio del río de Dios. El río de Dios va por ahí, el otro río va para otro lado. Uno va para una superiglesia mundial al servicio del anticristo, que dice que se entenderá el anticristo con los apóstatas, los violadores del pacto, y por eso se están reuniendo al servicio del gobierno mundial, los modernistas con los masones, con el Islam, hasta con los brujos y todo. Y hasta las fotografías y películas de esas reuniones yo las tengo. ¿En qué tiempo estamos? ¿Todavía? ¿En Grecia? No, hermano. Ya lo que Dios tenía que hacer en Grecia ya cumplió, se acabó el tiempo de Grecia y le llegó el tiempo a Roma. Y con Julio César se estableció el gran imperio romano y con el sucesor de él, que fue Augusto César, nació el Mesías, y con el sucesor de él, Tiberio César, mataron al Mesías. En el tiempo exacto, en el cumplimiento del tiempo. En la semana 69 de las 70 semanas de años o septenarios que había para Daniel. Ahí se quitaría la vida al Mesías. Todo tiempo tiene sus estaciones y tiene sus elementos. Pero la Biblia dice
que al final, lo dice Pablo, que hay quien al presente estaba deteniendo al presente, que Pablo escribió Tesalonicenses, la primera y después la segunda. Había el que estaba en su tiempo, que era el Imperio Romano. Mientras él no cumpliera su tiempo, no podía aparecer el anticristo, porque el anticristo solo iba a nacer de en medio de los 10 cuernos que le saliesen a la cuarta bestia, que era el Imperio Romano. Pero el Imperio Romano dejó de ser como Imperio Romano en 1918, cuando los descendientes de los emperadores romanos dejaron de reinar en la Primera Guerra Mundial. La pierna derecha, o sea, la occidental, depende para dónde esté mirando, y la oriental del Imperio de Constantinopla, que llegó a ser Bizancio otra vez y Estambul, porque Turquía, del Imperio Otomano, era la provincia romana del Asia Menor. Y en 1918, tras la Primera Guerra Mundial, se acabó con la línea de los emperadores romanos y con la línea de los califas. Y entramos en los pies de hierro con barro de la estatua. Dios quitó reyes también. Y entonces surgió las monarquías de Europa. Hasta hoy son 10 monarquías. Los 10 cuernos que le saldrían al Imperio Romano. Y de ahí, de lo que eran las monarquías de Europa, fue que se conquistó el mundo y se subdividió el mundo geopolíticamente según la historia de la colonización, basada en las monarquías europeas. Y por eso es que Latinoamérica, hoy en día la ONU dividió el mundo en 10 regiones. Latinoamérica es una y se habla español por las monarquías de Europa. Se habla portugués por las monarquías de Europa. Y en Asia, en África se habla inglés y se habla francés y se habla portugués por las monarquías de Europa. Y en Indonesia se habla holandés por las monarquías de Europa. Y esas monarquías están representadas en el Club de los Bilderberg, que lo convocó Bernardo de Holanda, que era el heredero natural de los emperadores romanos, pero ya lo ejercía como emperador porque no había el Imperio Romano, pero entre las monarquías, la llamada nobleza güelfa negra europea, era el que tenía mayor convocación. Entonces, cabalgando sobre la bestia, un jesuita, Rettinger, no Ratzinger, Rettinger, organizó Europa y convocaron el Club de los Bilderberg con las monarquías y sus servidores de los estratos altos de la élite para producir la Unión Europea como trampolín para el gobierno mundial. Ese fue el objetivo de la creación. El Club de Roma tiene ese objetivo, el Tratado de Roma, auspiciado por la mujer cabalgando la bestia por el Vaticano por mano del jesuita Rettinger, se organizó a través de los Bilderberg la Comunidad Económica Europea, que no era todavía política, era económica, porque ellos por medio de lo económico van creando las situaciones para luego representarlo en lo político, y era la Comunidad Económica Europea del acero y del carbón. Y el principal ingrediente del acero es el hierro. En Colombia nuestro hermano Raúl Alvarado es uno de los ingenieros más antiguos y conocedores de la acería, donde se hace el acero de Paz del Río, y una vez me llevó y me mostró cómo se hacía el acero desde la Tierra Roja. Se le sacaba el hierro y se iba sacando el coque y cocinando esto hasta que al final salían esos bloques de acero y después esos tubos de acero. Viene del hierro. Y el barro es la base de la hulla, que es el carbón de piedra. ¿Ve? Y justamente la Comunidad Económica Europea del acero y del carbón equivale a los pies de hierro y barro de Europa, de la Unión Europea. Después del económico ya se hizo lo político, con el Tratado de Roma, con ayuda del Club de Roma, auspiciado por el Vaticano, dirigido por este
que cabalga la bestia, que era el asesor, el jesuita Retting era asesor del emperador, o sea, no era emperador porque ya no había imperio romano, pero era el descendiente, si hubiera habido él sería, y por eso fue el príncipe Bernardo de Holanda, el que entre la nobleza era el que tenía mayor ascendencia, que estableció la convocación de los Bilderberg para establecer la Unión Europea como trampolín para el gobierno mundial. Y ya esa vuelta a la esquina, esa mudanza de cuarta bestia en 10 cuernos, ya aconteció en el siglo XX. Pero ellos se rotaban el gobierno y decidieron que no podían seguir así, que tenían que entregarle su poder y autoridad a un presidente de Europa, como si fuese un emperador revivido. La Biblia dice que antes de la venida del Señor, antes que la piedra venga a derribar esa estatua que vio Nabucodonosor, en el capítulo 7 habla otra vez de lo mismo, habla de Babilonia como ese león con alas, de Persia como el oso, de Grecia como el leopardo, de Roma como la cuarta bestia y de los dedos como los 10 cuernos, pero dice que ese sería un reino dividido. ¿Quién lo haría uno? El anticristo. Dice la Escritura que esos 10 cuernos tienen un propósito, lo dice Apocalipsis 17, entregarle su poder y autoridad a la bestia para que se cumplan las palabras de Dios. Y la Unión Europea decidió que a más tardar, lo decidió en el 2007, que a más tardar en el 2009 tenían que haber entregado el poder a un gobernante que representase toda la Unión Europea y que sea presidente de los presidentes. Y empezaron con 10, la Unión Europea. Pero no se puede quedar en 10 porque se le iba a ir dando toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, ¿qué pasó? El Tratado de Lisboa estableció que a más tardar en el 2009 ya tenían que tenerlo. Y la ONU, a través de la UNESCO, ya había establecido que el 19 de noviembre sería el Día del Hombre. El Día del Hombre, 19 de noviembre. Hay el Día de la Mujer, el Día del Niño, el Día de la Cruz Roja, etcétera, pero el Día del Hombre. Busque usted, vaya y escriba ahí en Día del Hombre y le va a salir todo esto que le estoy diciendo con más detalles. Y justamente, ya termino, el día 19 de noviembre, el Día del Hombre del año 2009, según el Tratado de Lisboa, hora de entregarle el poder a uno, ese día, no es por casualidad, se cumplía el Festival de la Bestia. Los satanistas tienen un calendario litúrgico anual, pero tienen un festival que es cada 28 años. Y justamente el día 19 de noviembre del año 2009, el Día del Hombre, era el día en que se cumplía el Festival de la Bestia. Ese día, el Club Bilderberg, que había hecho los arreglos primero y luego a través de sus representantes en los países, le entregaron el poder a un hombre que nació el Día de las Brujas, para ser el presidente de Europa, para ser el trampolín en Europa para saltar al gobierno mundial. Así que, hermanos, dice el Señor que Él muda los tiempos, quitando reyes y poniendo reyes. Ya mudó de Babilonia para Persia, ya mudó de Persia para Grecia, ya mudó de Grecia para Roma, ya le salieron los 10 cuernos a Roma y ya los 10 cuernos le entregaron el poder a uno que está organizando Europa para el gobierno mundial, haciendo pactos por todas partes, reuniendo a la gente. Entonces, hermanos,
estamos entrando en el kairos final antes de la venida de Cristo. Y así como los otros tiempos tenían sus elementos, este último también tiene sus elementos. Es el tiempo en que se decide el gobierno mundial, el tiempo cuando Israel tiene que volver a su tierra y reconocer al Mesías, el tiempo cuando el remanente de Cristo tiene que levantarse en unidad, porque todo esto se cumplirá cuando la dispersión del poder del pueblo santo acabe. Ese es un elemento del kairos final. Cuando acabe, cuando termine la dispersión del poder del pueblo santo. El pueblo santo, la simiente de Abraham, una parte es como el polvo de la tierra, la nación de Israel, y otra parte como las estrellas del cielo, la iglesia del Dios vivo. Y tanto Israel ya volvió a su tierra y sigue volviendo, pero vuelve sin el Espíritu. Después ese ejército tiene que recibir el Espíritu, tienen que convertirse a Cristo. Ya empezaron a convertirse los judíos a Cristo. ¿Ve? Tienen que recibir al Mesías, tienen que recibir el Espíritu. Algunos van a ser engañados, que ya votaron a favor de entrar en la Unión Europea. Ya el ejército entró en la OTAN, que es el ejército del gobierno mundial, y ese es ese pacto con el Seol que ha hecho Israel para entrar en gran tribulación y tiempo de angustia, y de ahí, como dijo Jesús, yo vine en el nombre de mi Padre, no me recibisteis, otro vendrá en su nombre, a ese recibiréis. Pero dice, en ese tiempo será libertado el pueblo. Tiempo de angustia, sí, pero de ella será librado. ¿Quiénes? Los que reciban al Mesías. Ahí, al recibir a Cristo y el Espíritu, son reinsertados en el cuerpo de Cristo, no por ser judíos, sino por recibir a Cristo y por tener el Espíritu. El Espíritu los bautiza en un mismo cuerpo para que se cumpla lo que dijo el Señor: tengo otras ovejas que no son de ese redil de Israel, a estas los gentiles también debo traer. ¿Y qué sucederá? Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ese es el elemento del kairos actual. Tenemos que ver el remanente formándose en toda la tierra en unidad. Tenemos que ver también la apostasía de los otros. Tenemos que ver la gran tribulación. Tenemos que ver el anticristo levantándose. Tenemos que ver Israel sufriendo y a la vez siendo liberado después, y hasta la resurrección, porque este cuernito pequeño que surge entre los 10 está destinado a engrandecerse, a blasfemar y a perseguir a los santos, y ese es el último. Léalo en la Biblia. Después de ese cuernito que se engrandece, ya no sigue sino la venida del Señor. La caída de la piedra que los derruba a todos los reinos de la tierra. Todo lo que puede ser removido será removido, y no solo simbólicamente. Bastan 2 terremoticos, uno del 6º sello y otro de la 7ª taza, que son a nivel magnético para mudar los polos magnéticos de la tierra y remover y derribar todas las ciudades. Las ciudades de las naciones cayeron. Pero esa es la hora cuando el Señor viene a poner sus pies con todos los santos. Así que Él va a traer a los que durmieron en Él, y los que estemos o estén vivos, una vez que ellos resuciten, juntamente con ellos recibiremos al Señor en el aire, y empieza el reino de los santos del Altísimo. Hermano, estamos ahí, en esa vuelta de la esquina, más adelantados de lo que nos imaginamos. Y gracias a Dios pudimos recordar estas cosas. Y aquí terminamos, pero no terminamos. Vamos a dar gloria al Señor. Señor, te damos gracias por esto. Bendícenos, Señor. Haz tu obra, la que solo tu Espíritu puede hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si ustedes me permiten, tengo aquí una cartita
que les voy a pedir el favor déjalo para que quede también, por favor. Que la oigan, no estoy poniéndola al nivel de la palabra, es una carta que los ancianos de la iglesia en Arapiraca, una ciudad, la segunda ciudad del estado de Alagoas, en el nordeste del Brasil, me enviaron los ancianos porque una hermana en el Señor Jesús, nosotros conocemos esa iglesia, esos hermanos, conocemos también esta hermana que es esposa de uno de los ancianos, y el Señor le dio un sueño muy significativo. La Biblia dice que el Espíritu Santo daría sueños y visiones a los siervos y a la sierva, a los ancianos, a los jóvenes. Y la hermana presentó este sueño a los ancianos de la iglesia. Los ancianos juzgaron que era bueno compartirlo porque en el mismo sueño se le pide a ella que lo comparta con los hermanos. O sea que aunque se le habló a ella, es para nosotros, es para los hermanos. Y como nosotros somos muy cercanos a ellos, pues nos enviaron la carta en portugués. Una de mis hijas, Elizabeth, la tradujo al español. Y yo desearía, si ustedes me permiten, leerles este sueño. Es un sueño muy actual. Yo no voy a juzgar en nombre de usted, yo hice mi propio análisis en espíritu. Los que lo quieran hacer, lo pueden hacer. Los que no quieran tienen todo derecho de abstenerse, y los que quieran oírlo para examinarlo todo y retener lo bueno y abstenerse de toda especie de mal. Entonces, si ustedes me dan permiso, levanten la mano los que me dan permiso, y los que no levantaron la mano pueden salir. Amén. Entonces, voy a leer este sueño, analícenlo. No estoy poniéndolo en lugar de la Biblia, pero sí digo que la Biblia habla que habrían estas cosas. Y juzguen ustedes a ver qué espíritu tiene. La hermana se llama Maísa, de la ciudad de Arapiraca, Alagoas, nordeste del Brasil. Sueño de la hermana Maísa, de Arapiraca, Brasil, 25 de octubre del año 2012, o sea, no hace ni siquiera un año, medio año a lo máximo. Pongan atención al sueño, hermanos. Soñé que estaba en un bosque, orando de rodillas. Yo lloraba y pedía en oración ver a Jesús. Pedía incansablemente, varias y varias veces, ver a Jesús. Entonces el lugar en el que estaba empezó a iluminarse, y yo percibía que la claridad venía de detrás de mí. La luz era tan fuerte que yo cerraba mis ojos. Volteé y vi un ángel. Sabía que era un ángel porque él tenía enormes alas y sus vestidos resplandecían. Lo reconocí. Era el ángel mensajero Gabriel, el mismo que apareció en mi sueño anterior. El ángel me preguntó: Maísa, ¿llamas a Jesucristo? En ese momento pensé, yo llamé a Jesucristo. ¿Por qué no vino Él? ¿Por qué envió un ángel? Entonces respondí, sí, yo quería verlo. Entonces el ángel dijo, Jesús es Dios. Él estaba en el principio con Dios. Él es el verbo de Dios. En su boca no hay mentira, ni engaño. Él es antes de todas las cosas. Él es amor y no odio. Él es tu Padre, no el terrestre,
sino el celestial. Él te ve y se inclina de su lugar cuando ve un hijo o una hija orando. Él es alegría y no tristeza. Él es Dios. Yo pregunté, ¿y por qué no se me apareció Él? Yo lo estaba llamando. El ángel me respondió, Él vive en ti. Él quiere que tú lo sientas dentro de ti. Él me envió para decirte buenas nuevas. Yo te quiero mostrar algo. Cierra tus ojos. Yo cerré mis ojos. Él me tomó de la mano y sentí que estaba flotando, siendo llevada hacia otro lugar. El ángel dijo, ahora puedes abrir tus ojos. Abrí mis ojos y me di cuenta de que ya no estaba en el bosque. Estaba en un lugar claro, todo blanco, enorme, como si fuera una gran amplitud. Luego, al frente mío, pasaban algunas escenas. Fijé mis ojos y vi pasar mi vida como una película. Yo sola, luego con algunos de mis hermanos, luego hermanos con hermanos. Yo veía que estábamos reunidos. También veía que estábamos en conversaciones distraídas, en juegos y charlas que no agradan al Señor. Las imágenes se acercaban y cambiaban en la medida en que las miraba. Entonces pregunté un poco confusa y asustada, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué me está mostrando mi vida y la de los hermanos? ¿Y por qué me lo muestra a mí? Él respondió, Maísa, tengo que decirte algo. El Señor va a juzgar tus obras y las de tus hermanos. Y entonces comenzó a citar partes de las Escrituras. Jesús dice en sus Escrituras que va a juzgar según las obras de cada uno. Si las obras son como oro, plata y piedras preciosas, o si son como madera, heno y hojarasca. Él va a pasar todas tus obras y las de tus hermanos por el fuego. Si las obras se quemaren, son de madera, heno y paja. Y si no se quemaren, sino que permanecieren, son de oro, plata y piedras preciosas. Sean diligentes con sus obras. El Señor está volviendo, el Señor está apresurando su venida. Yo pregunté, ¿y cómo sabré que Jesús vendrá? Él respondió, vean las señales, las guerras, el tiempo y las estaciones. El anticristo ya está ahí, solo falta que reine. Muchos caerán en sus trampas y obras. Muchos pensarán que Él es Jesucristo. Tengan cuidado, porque el diablo es astuto. Él hará de todo para derribar a los cristianos, sus familias y amigos. Por eso sean diligentes con la palabra de Dios. Estén orando y ayunando. El diablo hará de todo para quitarles todo lo que ustedes creen. Estén juntos, unidos en un solo cuerpo, porque
si ustedes permanecen unidos, todo eso será difícil para el diablo. Será difícil para él engañarlos. Perseveren. Avísale a tus hermanos que se preparen. Acontecerán cosas extraordinarias en el mundo. Estén atentos. Estén juntos. Ayuden a los cansados, a los oprimidos, a aquellos que no tienen más esperanza. Ayuden a los nuevos en la fe. Él alertaba mucho diciendo, avisa a tus hermanos. Después el ángel me llevó de vuelta al lugar en donde yo estaba, en el bosque, y me dijo, Jesús te ama y ama a tus hermanos. Él nunca los abandonará. Él pondrá ángeles a favor de ustedes. Él les ayudará en sus caminos. Él nunca dejará a ninguno de ustedes. Aprovechen que todavía tienen la palabra, porque llegará un tiempo en que la palabra será quitada. Perseveren. Ni tú ni tus hermanos deben jugar a ser discípulos de Jesús. Esta ya no es la hora, ni el tiempo. Cuidado, pues el Señor vendrá. Prioricen las cosas del reino. Anímense, porque no pasará de esta generación. No se va a demorar. Jesús está apresurando su venida. Avisa a los hermanos. Y entonces desperté. Ese es el sueño. Queda para que lo examinen, retengan lo bueno y se abstengan de toda especie de mal. Muchas gracias, hermanos. Les agradezco mucho, hermanos, su paciencia, su atención, su receptividad. Que el Señor sea con todos. Amén.